Entonces vamos a tocar algo del taponamiento cardíaco, por lo menos vamos a ver cómo ocurre la fisiopatología. Vemos que la lesión puede ser tanto en pericardio como en epicardio, como también la penetración en el ventrículo. En su gran mayoría los taponamientos cardíacos se producen por lesiones penetrantes. La sangre del ventrículo izquierdo sale eyectada hacia la cavidad pericárdica con cada sístole, con cada contracción, por lo tanto aumentando su cantidad en forma progresiva y alterando la fusión de la diástole, ¿no? Mejor dicho, aumenta la presión telediastólica en este tipo de ventrículos y permite menor llenado en las cavidades derechas, como consecuencia menor cantidad de sangre que llega a las cavidades izquierdas, y esto origina un estado de disfunción circulatoria, obviamente, y bajo gasto cardíaco. ¿Qué hay que hacer ahí? Simplemente la pericardiocentesis o toracotomía si esté bien indicado, ¿no? ¿Qué tipo de fracturas costales presentan más riesgo de hacerse lesión de grandes vasos? Pues a medida que los traumatismos en costillas son más altos, son más letales y más nocivos. Entonces, para que se lesionen esos grandes vasos que tenemos en mediastino en la parte central, entonces debe haber un gran intercambio de energía. Lesiones de gran intercambio de energía son lesiones que producen fracturas en la primera, a segunda o hasta tercera costilla. Después, entre las más comunes, aunque no implique un gran intercambio de energía, son las lesiones en las costillas 4 a 8. Entonces acá la alternativa sería la respuesta A. Y bien, el Colegio Americano de Cirujanos, si bien lo ideal para ese tipo de pacientes ya está no, no pues estar cogiendo una orden de radiología y hacer una placa de rayos X mientras viene el equipo portátil, se hace, se tiene que llevar el paciente, se puede complicar, puede presentar mayores alteraciones simplemente con el transporte. Lo ideal es hacer exámenes de ultrasonografía bedside, que son a la cabecera del paciente. Ahora se están elaborando muchos protocolos de ultrasonografía en el área de emergencia, tanto para pacientes de trauma como para pacientes de emergencias médicas. Sin embargo, ojo, sin embargo, ¿qué hace el ATLS? El ATLS aún en su octava edición, que es la que se encuentra vigente, sigue dando sugerencias para hallazgos en la radiografía de tórax de lesiones en el mediastino. ¿Por qué? Es una simple razón. El ATLS está hecho para todo médico que quiere manejar trauma, tanto a primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, etc. Y no en todos los niveles uno va a contar con ultrasonografía a la cabecera del paciente. Entonces, por eso, por lo menos va a haber una radiografía de tórax, y en la radiografía de tórax uno va a tener que identificar ciertas lesiones que me van a hacer sospechar de pues lesiones en grandes vasos, ¿no? Por aumento del diámetro del mediastino. Entonces, acá tenemos la fractura de las tres primeras costillas o fractura de dislocación esternoclavicular, siempre van con lesión de vía aérea o de los grandes vasos. ¿Ok? Eso está considerado en las sugerencias para el radiografía de tórax cuando se habla de traumatismo torácico. Y como pueden ver, las costillas de 4 a 8 y de 9 a 12 mayormente son compatibles con lesiones abdominales, ¿no? Dos o más fracturas costales en dos o más lugares producen tórax inestable. Y así sucesivamente. Muy bien, en la pregunta número 12, ¿a qué se llama control de daño en un paciente politraumatizado? Muy bien, control de daños es una denominación incompleta. Yo puedo tener ahora dos cosas. ¿A qué se llama cirugía de control de daños? ¿No? O a qué se llama resucitación de control de daños, que son estrictamente los dos términos que se encuentran vigentes. Muy bien, entonces en la alternativa A dice a un procedimiento a utilizar para reparación definitiva de los daños sufridos en un paciente o sufridos por el paciente. Pues esta alternativa es falsa, porque cuando uno busca hacer una cirugía de control de daños, busca simplemente entrar para controlar el sangrado o las lesiones letales, no busca para hacer una reparación definitiva de un huequito en colon o de una vejiga, etcétera, ¿no? Por eso no es una reparación definitiva, solamente es control de daño, detención de las hemorragias o las lesiones letales o mortales. La alternativa A no sería. Es un procedimiento quirúrgico inmediato para control de la fuga de material contaminante a cavidad y reparación definitiva de las lesiones. Ojo, siempre que vean definitiva no es cirugía de control de daños. Muy bien. Letra C. A un procedimiento utilizado exclusivamente por traumatología como salvataje de los miembros amputados
Falso, señores, porque esto no lo utiliza traumatología, sino más lo utiliza cirugía general o los cirujanos de trauma, ¿no? Para poder hacer el control de daño de las lesiones intraabdominales, en su gran mayoría vasculares, ¿no? La alternativa de a un procedimiento quirúrgico inmediato, eso sí es cierto, porque se busca hacer lo más pronto posible, al momento que el paciente llega a shock trauma. Para control del sangrado, que sí es cierto, que es lo que mencionábamos, con cierre informal, claro que con cierre informal, porque nuevamente estos pacientes van a entrar a una posterior cirugía para poder hacer el control definitivo de las lesiones. Y por eso se les deja, no se les hace un cierre en primera intención, sino hay varias técnicas que los cirujanos pueden utilizar, como por ejemplo en un abdomen colocar un Biaflex o bolsa de Bogotá, que va a permitir mantener el abdomen un poco más separado y liberando la presión intraabdominal. Otra alternativa es usar cremallera, en donde se coloca cremallera en los bordes de la pared y uno puede simplemente entrar y abrir y cerrar como si fuera un cierre, y eso se utiliza para posteriormente cuando los cirujanos quieran entrar a hacer el cierre de las lesiones definitivas. Muy bien, entonces la alternativa acá sería la D, y el término del que estaría hablando toda esta pregunta 12 es cirugía de control de daños, porque la resucitación de control de daños comprende otra cosa, es un concepto más grande. Incluye a la cirugía de control de daños. El concepto es el siguiente: 1. Hacer hipotensión permisiva. Significa resucitar con volúmenes no mayores de 2 litros y mantener una presión arterial sistólica hasta 90. Hacer una resucitación hemostáticas con hemoderivados, que es el segundo componente de la definición, y significa por cada paquete globular que yo pase voy a pasar un paquete de plasma, y voy a pasar un paquete de plaquetas por aféresis, que son 6 paquetitos de esos pequeños que nos vienen en el hospital, de 125 mililitros. Muy bien, entonces acá eso sería resucitación de control de daños en general, pero acá la alternativa es la ley que está hablando estrictamente de cirugía de control de daños. Muy bien. 13. ¿Dónde suelen presentarse los desgarros de grandes vasos en traumatismo cerrado con desaceleración brusca? Pues ya hablamos de eso, ¿no? Un traumatismo cerrado, como por ejemplo vimos el joven que estaba en su moto y chocó frontalmente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con la parte del mediastino? Las estructuras que no tienen fijación, como en ese momento el corazón y el callado de la aorta, van a seguir viajando hacia adelante. Sin embargo, va a quedar detenido la columna con la parte de la aorta que está colocada en la columna, y puede hacernos una ruptura de la aorta, ¿no? O lesiones torácicas, lesiones de la aorta torácica, sobre todo la porción descendente, en donde se une con el callado, ¿no? Alternativa B. Esto es lo que hablamos: porción descendente de la aorta torácica, justo la parte más proximal de la porción descendente, no justo cuando se une con el callado. Lesiones rotacionales, que también las conversamos. 14. ¿Qué lesiones torácicas producidas por trauma tienen mayor mortalidad? Las lesiones que tienen mayor mortalidad, bueno, vamos a ver. Lesiones torácicas penetrantes tienen igual mortalidad que las contusas. Esta alternativa no es la correcta. Lesiones torácicas contusas tienen una mayor mortalidad que las penetrantes. Esa alternativa es más afirmativa de acuerdo a la información que nos da el ATLS y los bancos de trauma. Lesiones torácicas penetrantes tienen una mayor mortalidad que las contusas, pues tampoco. Y las lesiones torácicas contusas tienen igual mortalidad que las penetrantes. Esta es lo mismo que la alternativa A. Cuando hay dos alternativas se excluyen, por lo tanto acá la alternativa sería la B. Las contusas tienen mayor mortalidad. Este es otro ejemplo en donde vamos a poder evidenciar lo que ya vimos en las preguntas anteriores. Hoy día hemos aprendido que existe un cuadrito de 4 clases de hemorragias según su severidad y la cantidad de sangre que pierden, y nos va a servir en qué grupo está para saber cómo reanimarla, con cristaloides o con cristaloides y sangre. La pregunta es cómo saber en qué grupo está. Pues no simplemente nosotros vamos a ver los indicadores, tenemos que ver la pérdida o el porcentaje de sangrado, y si no tiene eso, los signos vitales. Dice tiene una frecuencia de 110 por minuto, tensión arterial 120-80, frecuencia 25 por minuto. A partir de estos parámetros, ¿cuánto se estima la pérdida de sangre? Para empezar, está en una clase tipo 3 o 4,
mientras no haya alteración de la presión arterial, está en un shock tipo 3, o una clasificación de hemorragia tipo 3 o 4, no, porque no hay alteración de la presión arterial. Entonces va a estar entre la 1 y la 2. Frecuencia de 110, frecuencia respiratoria de 25 por minuto. A partir de estos parámetros, en cuánto estima la pérdida de sangre. Cuando es, primero, cuando es pérdida de menos de 750 es tipo 1. Cuando es pérdida de 750 a 1500 es tipo 2. Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que ha dicho este paciente, estaría en la clasificación de tipo 2, en donde las pérdidas serían de 750 a 1500, para que sea compatible con estos signos vitales. Como acá vemos, de 750 a 1500, la frecuencia está más de 100, este paciente tenía 110, la frecuencia respiratoria está de 25, que caía dentro de este grupo, de 20 a 30 en el grado 2, y pues no había alteración de la presión arterial en ese momento. 16. ¿Qué diagnóstico debe presumir luego? Debe presumir en un paciente de 24 años que ingresa luego de una colisión vehículo-motor y que presenta enfisema subcutáneo en el hemitórax izquierdo. Muy bien. Entonces, joven, 24 años, tiene una colisión vehículo-motora y se presenta con enfisema subcutáneo en un hemitórax izquierdo. Fractura de base de cráneo. La base de cráneo me da en ese momento enfisema subcutáneo en hemitórax izquierdo, ¿no? Fractura de la tráquea. La tráquea me va a dar enfisema en el hemitórax izquierdo. La tráquea me da o la lesión del árbol bronquial principal. En su mayoría me dan neumomediastino. A su vez también puede tener enfisema, pero bilaterales. Lesiones subsegmentarias de pequeños segmentos de pulmón, ¿no? Lesión por compresión que aumenta la presión intravesical. Si es una lesión por compresión y aumenta la presión intravesical, pues puede romperse la vejiga, pero eso está todo dentro del abdomen y no tiene nada que ver con el tórax. Entonces sí puede haber en un paciente con una colisión vehículo-motora traumatismo cerrado de tórax y en consecuencia puede haber fractura de tórax y esas fracturas también pueden producir una neumotoras secundarias a las mismas, ¿no? Entonces la alternativa a mi entender sería la A, neumotoras secundarias a fracturas. Muy bien, vemos que la fractura costal es un hallazgo que puede haber en la radiografía de tórax y los diagnósticos que hay que considerar cuando veamos fracturas costales es descartar contusión pulmonar y descartar un neumotórax. Muy bien, ahora ya que estamos hablando que hablamos en un principio de la hemorragia subaracnoidea y la clasificación Fisher tomográfica, pues vamos en este momento a poner en práctica. Dice acá, ¿a qué Fisher corresponde una tomografía donde se observa hematoma intracerebral con un volcado intraventricular, o sea, con sangrado intraventrículo y hemorragia subaracnoidea difusa? Bueno, si ya me invade ventrículo y es un sangrado mayor, esto es una Fisher 4. La alternativa D. ¿Cómo saberlo? Pues con este cuadro. Este es un resumen muy interesante que hace la revista Medicine de hemorragias subaracnoideas y pues ahí muestra la clasificación de la escala Fisher. En el grado 1, justamente lo que hablábamos, el típico paciente que tenía dolor, tú no ves nada en la tomografía, pero sigues sospechando que pueda ser HCA y no estás tranquilo hasta que no descartes y le haces la punción lumbar y evidencias el líquido santocrómico, eritrocitos en líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿no? Y con eso se confirma el diagnóstico. Muy bien, entonces en un Fisher 1 simplemente no tengo hallazgos en la tomografía. En el Fisher 2 sí hay una hemorragia subaracnoidea que es una línea hiperdensa que va alrededor del parénquima y obviamente es menor de 1 milímetro. En la Fisher 3 tenemos una HCA que es gruesa, en donde el diámetro es mayor de 1 milímetro y a partir de esta se presenta, son las que tienen mayor riesgo de vasoespasmo. A partir de la cuarta, que es hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular, bueno,
en la 4 mejor dicho, es hemorragia intraparenquimatosa e intraventricular, que es justamente lo que corresponde con el paciente que tenemos. El paciente tiene sangrado intraventricular también, hemorragia intraparénquima y aracnoidea difusa. O sea, correspondería al grado 4. Esta es la clasificación de la hemorragia subaracnoidea según la escala de Hahn y Hess, que es una clasificación clínica básicamente, en donde analizan el grado 1, si el paciente es asintomático, tiene cefalea leve, ligera rigidez de nuca. Y a medida que avanza, si ustedes se percatan, va deteriorándose el estado de conciencia o hay complicaciones neurológicas, ¿no? Como por ejemplo, cefalea moderada a severa, rigidez de nuca, parálisis del nervio craneal. En la Hahn-Hess 3 puede haber déficit focal discreto, letargia y confusión. En el Hahn-Hess 4 hay estupor, déficit motor moderado a severo, rigidez de celebración inicial. Y en la Hahn-Hess 5 uno puede presentar o ver a un paciente en coma profundo, rigidez de celebración y va a haber una apariencia moribunda. Son los criterios para catalogar la severidad de la hemorragia subaracnoidea, lo que anteriormente vimos. Esta es la escala de la World Federation Society, que es la escala de la Federación Mundial de Neurocirugía, en donde utiliza el score de Glasgow y también lo combina con criterios clínicos para poder hacer su clasificación en grados del 1 al 5 y ver quién amerita cirugía o no. Bueno, las más usadas es la de Fisher y la de Hahn-Hess, que les habíamos mencionado y pidió que estudien. Muy bien, en la pregunta 18, ¿cuál de los siguientes constituye un sitio frecuente de sangrado oculto? Si yo tengo un paciente con trauma, le estoy analizando todo el algoritmo, el A, B, C, D, y no encuentro un sangrado oculto, entonces yo pienso que puede estar en las cavidades que secuestran grandes cantidades de sangre, como abdomen y pelvis. Muy bien, entonces intracerebral puede haber, no, porque sería muy notorio y evidenciado por la clínica neurológica y además por una tomografía que se toma a los pacientes que tienen TEC. Intraarticular tampoco, siempre que hay un sangrado, mejor dicho, siempre que hay un paciente hipotenso en trauma y que no se vea sangrado, se sospecha de abdomen, no pleura, y en abdomen su parte retroperitoneal. O sea, acá la respuesta sería la alternativa C. Muy bien, entonces una clasificación aproximada de cuánta sangre hace perder una fractura. Tenemos que la fractura de costillas hace perder 125 mililitros. La de fémur y pelvis son las que hacen producir más líquido. El fémur en un promedio de 1500 y la pelvis más de 2000 o masiva. Hablamos que pelvis y retroperitoneo pueden contener hasta más de 1500 mililitros y a su vez el abdomen puede mantenerse sin estado de irritación peritoneal, sino hasta cuando haya 1 litro o más de sangre en el abdomen. ¿En qué posición debe colocarse una embarazada con traumatismo abdominal no penetrante para evitar un shock hipovolémico? Esta es una pregunta interesante y que siempre le va a servir a ustedes, no solo para la parte inmediata cuando un paciente llegue a reanimación y esté gestando, sino también para los pacientes pues en casa, no familiares, a las que se le pueda dar esta recomendación. Entonces, del útero, a medida que desarrolla durante la gestación, adopta una posición dextrógira en donde se lateraliza y se va más hacia la parte derecha, y justamente la ubicación en la zona derecha es la que permite que haga la compresión de la vena cava inferior y como consecuencia disminuye el retorno de sangre al corazón derecho y como consecuencia la sangre que llega al corazón izquierdo es mucho menor y se produce el estado de bajo gasto cardíaco, hipotensión, shock, etcétera, ¿no? Entonces lo que hay que hacer simplemente es contrarrestar esta posición dextrógira del útero que aplasta la vena cava y entonces lateralizar el paciente hacia la izquierda. Si es que no se pudiera lateralizar hacia la izquierda, en todo caso se le dice que flexione la pierna derecha y pues se empuje hacia su lado izquierdo. Y si por último
no se puede hacer esto, nosotros y el paciente está por ejemplo en una tabla rígida, se lateraliza la tabla y se pone un soporte pues a 15 grados en forma aproximada. Muy bien. La alternativa entonces sería la letra de cúbito lateral izquierdo. Esas son las recomendaciones que se le da a la gestante de cúbito lateral. Si no se puede rotar, elevar la pierna derecha para que el útero se desplace hacia la izquierda. Se puede desplazar el útero manualmente también hacia el izquierdo. Y estas maniobras reducen la compresión del útero sobre la vena cava, aumentan el retorno venoso al corazón y mejoran el gasto cardíaco. Pregunta 20. ¿Qué debería sospechar en un paciente con traumatismo encefalocraneano que ingresa con otorragia? Si yo tengo otorragia, entonces otorragia significa sangrado a nivel de oído. Entonces, hematoma subdural, hematoma epidural. Normalmente los hematomas subdurales o epidurales no siempre van con fractura de base de cráneo. La fractura de base de cráneo es la que produce la otorragia. Entonces yo tengo acá la alternativa C, que es fractura de base de cráneo y fractura macizo facial o hematoma parenquimal. La alternativa más coherente y más prudente sería la alternativa C.